Domingo Páez. Dos conceptos han adquirido particular relevancia en el pensamiento social y económico de esta época. El concepto de responsabilidad compartida y el concepto de deber de rescate. ¿Cuál es la esencia del concepto de responsabilidad compartida? Que en la sociedad, para que funcionen bien ese mecanismo social que garantice la posibilidad de que la vida se viabilice con el mayor nivel de confort para el ser humano, implica que todos debemos sentirnos responsables de la viabilidad de la vida del otro y de la viabilidad de la vida del colectivo. Así se construye la esencia de la moral que se refiere a abstenerse de dañar con nuestros actos al prójimo. Y el deber de rescate implica que todos tenemos la responsabilidad ética, la obligación ética de acudir en socorro del que puede estar en condiciones de riesgo. Eso se ve de manera simple y no hay que hacer ningún esfuerzo para entenderlo. Y estos dos conceptos vienen a cuenta porque República Dominicana, al igual que todo el mundo, está frente a una emergencia que nos afecta a todos. A todos nos afecta. Por un lado, todos estamos amenazados por la posibilidad de la contaminación del COVID-19. Y esto tiene como una derivación automática ponernos en riesgo de pérdida de la vida. Y por otro lado, el distanciamiento social y la necesidad de confinamiento limitado o total ha sometido la economía a una parálisis que apenas comienza a reducir su dimensión. Obviamente, los más vulnerables son los que más están sufriendo. Y entre los vulnerables están aquellas personas que han sido víctimas de sistemas educativos excluyentes, precarios, insuficientes o débiles. Y tienen poca posibilidad de comprensión de los niveles de riesgo y de los mecanismos para protegerse. Por otro lado, están aquellos que tienen la menor cantidad de bienes bajo su propiedad, sean estos bienes financieros, inmobiliarios o de cualquier otro orden. Esa gente está en condiciones de vulnerabilidad seria. Por eso, nosotros hemos apoyado la devolución del 30% de los fondos de pensiones a los legítimos propietarios de esos fondos. Y esto tiene dos fundamentos. Uno, primero, que los fondos de pensiones no han servido efectivamente para proteger a la gente que termina su vida útil y ya no puede agenciarse los recursos que necesita para seguir viviendo por su propia cuenta. No ha servido para eso. Ni siquiera en la gente que tiene el legítimo derecho de una pensión por discapacidad, porque las AFP usan los propios recursos de los trabajadores para pagar abogados, para vencer a los trabajadores en los
tribunales sin la necesidad de que se celebre juicio. Porque el trabajador tiene que pagar un abogado y no tiene los recursos para pagarlo. Queda desguarnecido. El Consejo de la Seguridad Social ha postrado económicamente a la DIDA para que la DIDA no pueda defender al trabajador frente a la AFP. Y el trabajador se ve forzado a abandonar el reclamo de derecho porque carece de los recursos para reclamarlo. Ni siquiera eso, para lo que sí ha servido los fondos de pensiones, es para generar cientos y cientos y cientos y cientos de millones de pesos a las AFP, que son propiedad de los multimillonarios del área financiera. O sea, lo que ha servido los fondos de pensiones es para concentrar riqueza en pocas manos, no para situar un sistema de previsión al servicio de los que ya terminaron su vida útil. No aparece una pensioncita de 8 o 10 mil pesos para un discapacitado, pero aparecen miles de millones de pesos de ganancia para los dueños de la AFP. ¿Y cómo se ganan ellos todos esos millones de pesos? Prestándole los mismos recursos de los trabajadores al Estado para que el Estado le ponga impuestos a los trabajadores para pagarle intereses a la AFP y engordar las fortunas de los dueños de la AFP. Bueno, se argumenta, pero ahora es peor, porque la AFP no quieren entregar recursos porque ellos ganan en función del monto ahorrado. Y si lo reducen en un 30%, reducen en un 30% su ganancia. Pero se levantan varios argumentos que parecen lógicos y legítimos a la luz de un economista, y yo no lo soy. Uno es que el Estado no tiene los recursos para devolvérselo a la AFP, pero la deuda que tiene el Estado es en peso a la AFP. ¿Y por qué no la convierte en dólares? Tomando un préstamo internacional que le permita al Estado pagarle a la AFP para que la AFP puedan devolver el 30% a los dueños de esos fondos. Eso desmiente ese argumento. Pero el otro argumento es que si se envían esa cantidad de dinero al torrente monetario, saldría a buscar dólares, ya sea mediante el mecanismo de compra de productos cuya fabricación depende de materias primas importadas, o ya sea para servicios que también necesitan insumos importados en dólar. Y esto generaría una inflación. Bueno, pues si esa es la preocupación, que se lo entreguen a los bancos para que se lo apliquen a la deuda que tiene el usuario de tarjeta de crédito, que es dueño de los fondos de pensiones, y a la deuda que tiene el usuario de préstamos inmobiliarios, que es dueño de los fondos de pensiones. Y así el dinero no iría al torrente monetario y no amenazaría con una inflación derivada de la búsqueda desesperada de dólares por pesos, por esos pesos que están en el torrente económico, y que definiera una inflación que desestabilice la economía. Pues ese argumento también carece de sustentación. Ahora, lo que sí es cierto es que los fondos de pensiones sirven para aumentar la fortuna de los dueños de la AFP, pero no sirven para socorrer a los que son propietarios de ellos y que se encuentran en condiciones vulnerables o desesperadas en estos momentos. Es lo mismo que con la ARS. El que está en el seguro, el que paga su seguro,
se supone que debería recibir servicios y procedimientos de las ARS, pero tiene que pagar lo adicional para poderlo recibir, porque las ARS se quedan con los cuartos. ¿Para qué? Para engrosar la fortuna de los propietarios de esas empresas. Aquí hay que enfrentar estos niveles de inequidad. Aquí hay que enfrentar estos niveles de desigualdad. Aquí hay que enfrentar la voracidad del capital, porque el capitalismo no es así que está llamado a funcionar. El capitalismo debe funcionar para crear bienestar colectivo, no para crear desigualdad. Y aunque el derecho a la ganancia es parte consustancial de la propiedad, el derecho a la gente a disfrutar de lo suyo también debe ser parte consustancial de los principios que le dan sustento al capitalismo. Y los propietarios de los fondos de pensiones tienen tanto derecho a la legitimidad de su propiedad como tiene cualquier capitalista derecho a la legitimidad de su propiedad. Humberto.